Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy les quiero compartir unas reflexiones más que aprendizajes. Tal vez hay más dudas que afirmaciones en esta presentación y voy a tratar de hacerlo como en un recorrido desde la edad de piedra hasta la era actual dominada por la inteligencia artificial. Pues como tratar de entender a partir de la historia un poco lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, lo primero a contarles es que la humanidad se inventó, o mejor dicho, con los relatos, con la ficción, es una de los dos pilares que se necesitan en las sociedades a gran escala, que es lo que ha logrado la humanidad y tal vez por eso se diferencia de otras especies y por eso es capaz de dominar el mundo, es porque ha sido capaz de contar relatos, o sea, de pasar de realidades objetivas, como son las cosas, los objetos, las piedras, las casas, en fin, subjetivas, como puede ser el amor, el odio, el dolor, el miedo, a intersubjetivas, que son esas ficciones en las que finalmente terminamos creyendo muchas personas al tiempo. Y esto es curioso porque el ser humano como individuo le cuesta mucho relacionarse con muchas personas, es decir, muchos de nosotros quizás podríamos decir de cuántas personas somos amigos y tal vez los que más podrían decir que 100, 200, algunos cientos, pues. Y entonces, ¿cómo es capaz la humanidad de organizarse en grupos, no sé, de miles de millones de personas? Por ejemplo, el catolicismo se dice que tiene 1.400 millones de personas, o una nación. Entonces, realidades intersubjetivas, un ejemplo de eso es el dinero, las naciones, las religiones, etcétera. Pero no solamente se necesitan los relatos, también se necesitan, voy a decir, los datos, las listas, es decir, con una idea, con una historia, podríamos crear una nación, pero tal vez no podríamos gobernarla, porque ¿cómo logramos organizar los servicios, recoger los impuestos, etcétera? Entonces, se necesita la burocracia, es como esa capacidad de gestionar esos grandes volúmenes de información, digámoslo así. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido con las tecnologías y vamos a decir que el lenguaje fue esa primera red de información. Cuando ni siquiera escribíamos, tal vez hablábamos, usábamos algún jeroglífico, ese fue el primer gran poder del ser humano y lo que empezó pues a marcar esa diferencia con los otros, con los ancestros. Después, entonces, pasamos de la oralidad a la escritura y eso nos dio muchísimo más poder, ¿cierto? Porque antes, imagínense, ¿cierto? Sin escribir, ¿cómo podían las personas pasar ese conocimiento a otros? Tenían que aprender de memoria muchas cosas y bueno, el cerebro está un poquito más adecuado para grabar, para recordar los relatos que los datos. Entonces eso se hizo fácil, pero realmente para gestionar a gran escala se necesitó la escritura. Y esto, pues bueno, desde las tablillas, los papiros, en fin, hasta los libros. Bueno, los libros se hicieron posible con esta otra tecnología, ¿cierto? La imprenta. Entonces ya logró, pues, antes una biblioteca podía tener 100 libros y además una copia de ese libro, bueno, estaba en muy poquitas partes, pero realmente rompió ese monopolio del conocimiento y abrió paso a muchas revoluciones religiosas, científicas y políticas. Después ya vienen las redes digitales, ya nos inventamos el computador, digámoslo así, como computador o redes digitales para abarcar cualquier cantidad de tecnologías que ni sabemos en últimas el límite entre una y otra. Eso obviamente aceleró todo y ya las redes pues no eran locales, sino son pues planetarias, podríamos decir, y en tiempo real. Bueno, la inteligencia artificial, que es tal vez
la materialización de todo esto que empezó por allá por 1946, tal vez, desde que se creó esa primer computadora gigante que podía ser demasiado limitada para lo que nosotros conocemos hoy en día. Desde ese momento ya se empezó a tener esa noción de inteligencia artificial. Lo interesante es que bueno, ahora se ha logrado a un nivel que de verdad estamos impresionados y todos los días nos impresionamos más con todo lo que va saliendo, pero mucho se ha discutido que no tiene conciencia y por lo tanto no es inteligente, es simplemente un algoritmo ahí matemático que predice la siguiente palabra, en fin, hablando de los modelos de lenguaje gigantes. Pero lo que les quiero decir y lo que es importante tal vez es que no se necesita conciencia para que no sea más capaz, tal vez, digámoslo así, más inteligente que nosotros o hacer ciertas tareas de una manera más eficaz que nosotros. Y la comparación de pronto que podemos hacer es de cuando la humanidad superó a las aves al volar, realmente no necesitó que los aviones tuvieran plumas. Entonces, tal vez no se necesita que la inteligencia artificial tenga conciencia para que pueda dominarnos. Bueno, definitivamente, pues hay mucho más poder hoy en día en los datos que incluso el dinero. Uno podría pensar que, bueno, las empresas tecnológicas pues al fin se traducen en dinero y por eso valen muchísimo. Pero puede haber casos donde tengan poder, aunque eso no represente necesariamente dinero. Es lo que pueden hacer con esa capacidad que tienen de, en últimas, tomar decisiones más allá inclusive que las acciones. Bueno, los algoritmos toman el mando. Ya sabemos que con las redes sociales, unido con la inteligencia artificial, se puede, digámoslo así, tal vez manipular la toma de decisiones y muchas veces nosotros hasta las cedemos voluntariamente. Por ejemplo, ¿qué película ver? La mayoría de pronto en Netflix, las sugerencias que nos hacen, aunque pueden ser cercanas a lo que nosotros quisiéramos, pues es tal vez lo más fácil escoger entre esas, por ejemplo. Pero incluso puede llegar a tener una influencia en por quién vamos a votar o qué vamos a comprar. El gran problema que vemos es que los algoritmos de inteligencia artificial pues simplemente obedecen un objetivo que se les pone y tratan de maximizarlo. Pero aquí volvemos a, tal vez los que estudiaron ingeniería vieron los problemas de los máximos locales versus los máximos totales. Entonces, ¿cómo saber cuál es ese gran objetivo que deberíamos darle a la inteligencia artificial y que de alguna manera pueda supeditar las otras decisiones para no ir en contra de la humanidad? Eso yo creo que es un problema que tal vez no tiene una respuesta exacta, ni los humanos sabemos exactamente cuál puede ser la respuesta. Entonces, por ahí es el gran problema, ¿cierto? Que los objetivos de la inteligencia artificial no necesariamente esté alineado con los objetivos de la humanidad. Ahora voy a pasar a describir algunos problemas muy conocidos tal vez y otros que podrían llegar a pasar con inteligencia artificial. Uno es esto de puede ser muy difícil competir para la verdad con mentiras generadas gracias a las redes sociales y la inteligencia artificial. Algo tremendo es que además se está desarrollando biotecnología y eventualmente podríamos tener distintas opciones o distintos casos de seres humanos aumentados con hardware, con inteligencia artificial, en fin, incorporada dentro de ellos, que no estuvieran al acceso de toda la humanidad. Entonces, bueno, ni siquiera tiene que ser tan así, ¿cierto? El solo hecho de que cuántos podemos usar inteligencia artificial o usamos bien inteligencia artificial versus los demás profesionales o trabajadores, pues ya definitivamente marca una diferencia muy grande en lo que pueden hacer unos y lo que pueden hacer otros.
Bueno, las redes definitivamente pueden manipular las emociones. Eso ya lo habíamos visto con las redes sociales, lo sabemos. Al final nuestro cerebro pues también obedece a un algoritmo y también, es decir, tenemos como la falacia del libre albedrío, pero por dentro de nuestro cerebro son neurotransmisores, es una química que funciona orgánicamente, de pronto definitivamente diferente a la de las computadoras, que es con silicio, nosotros somos con carbono, pero, pero finalmente, o tal vez el punto acá es que hemos aprendido, digámoslo así, a hackear esos químicos y por eso, por ejemplo, somos adictos al celular, a tener que estar dándole endorfinas a nuestro cerebro y todo eso pues ya lo saben, eh, inclusive iba a decir las redes sociales o las grandes empresas, pero inclusive los algoritmos de inteligencia artificial también. Y por ejemplo ahora nos conocen más, no sé si ya les ha pasado, pero una anécdota que días hacía una consulta de algo, sí, es que para un niño de 12 años que es ciclista, le hacía unas preguntas y me contesta, así claro, para tu sobrino. Entonces ya tiene una memoria que se ha alimentado de todo lo que nosotros le hemos preguntado, de tal vez hemos descubierto nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, y termina, junto con lo que hacemos en redes sociales, conociéndonos mucho más que nosotros a nosotros mismos. Bueno, este es como un riesgo que no sé si se han visto Black Mirror en la tercera temporada, hay el primer capítulo donde las personas vamos viendo a las otras y siempre podemos ir calificando la interacción que tenemos y en últimas cada persona va teniendo como un puntaje y ese puntaje se usa tanto para escoger pareja como para obtener un trabajo, como para comprar una casa, tener un crédito en el banco, en fin. Y eso nos parece como extraño, lejano, pero miren lo que hacemos nosotros. Cuando usamos Uber, calificamos al conductor y el conductor nos califica a nosotros. Lo mismo con Airbnb, bueno, con un restaurante, en fin. Entonces, creo que no está tan lejos de que las computadoras con este sistema eventualmente empiecen a generar distintos grupos de personas, inclusive de una manera más terrible que lo que pudo haber sido el racismo. O imagínense a un Stalin con la tecnología que existe hoy en día a su servicio, ¿sí? Pues tendría espías que nunca duermen, y bueno, y déspotas que nunca mueren. O imagínense pues que definitivamente le damos tanto poder a la inteligencia artificial que no entendemos, ¿cierto? Los algoritmos se vuelven tan sofisticados, tan autogenerados que perdemos el control de ellos y finalmente no podríamos controlarlos o detenerlos. Pero bueno, aún podemos elegir. Estamos como en el punto, el futuro no está determinado, lo podemos nosotros decidir. Tal vez el problema, el riesgo que veo es que sí, pero muy poquitos son los que están decidiendo esto. Sin embargo, creo que todavía cada uno de nosotros puede decidir. Y bueno, finalmente podríamos tener redes que liberen cierta inteligencia artificial que sí sirva, que potencien la empatía, la educación, la participación, en fin, esos rasgos humanos que amamos a pesar de también tantos errores y tantos problemas que tenemos como seres humanos y que le hemos creado al planeta, pero podríamos utilizar esta potencia para hacer de pronto todo lo contrario. Y bueno, finalmente decirles que no estamos luchando contra máquinas, estamos luchando por la misma esencia de ser humanos. Entonces, elijamos, diseñemos, exijamos. También cada uno de nosotros tenemos un poder que ejercer. Muchas gracias.